El mundo de la Biblia. Bienvenidos. Una vez más nos encontramos aquí en el canal Cristovisión, trayendo su programa El Mundo de la Biblia. Y con grandes experiencias, septiembre, mes de la Biblia, y queremos resaltarlo a través de nuestro programa, encontrar el significado de la palabra de Dios. Y hemos preparado un programa estupendo para cada uno de ustedes, el leer y orar con el Salmo primero, el primer salmo que encontramos en el Salterio. Y para ello he invitado a un grupo de personas muy queridas que han dedicado su vida a conocer la palabra de Dios. Ellos son estudiantes de las escuelas de evangelización que tenemos los padres eudistas con el Minuto de Dios y pertenecen a la escuela de Santa Isabel. Ellos me van a acompañar esta noche y posiblemente van a pensar las preguntas que todos quisiéramos saber acerca de los salmos. Así que bienvenidos este mes de septiembre a leer la palabra. El libro de los salmos es el libro por excelencia en el Antiguo Testamento que mejor nos enseña a orar. Así que si queremos tener un texto de oración, recomendarle a alguien un texto de oración, no lo dudemos. El libro de los salmos, que se compone de muchos salmos, es que es una colección, 150, se pueden imaginar, 150 libros contenidos en una colección que se llama el Salterio. Y uno de ellos es el de esta noche, el Salmo primero. Ahí lo estamos viendo y empezábamos así a enfocar el Salmo primero. Busquen ustedes en su Biblia el primer Salmo, el Salmo primero, y empecemos a hacer esta historia. Para que les quede fácil, los salmos están casi que en la mitad de la Sagrada Escritura. Cierren su Biblia, ábranla a la mitad y llegan al libro de los salmos. ¿Ve tan fácil que es hasta ubicarlo? No tenemos que ir al índice, porque a veces nos perdemos en el índice frente al texto de los salmos. Entonces, los salmos hacen parte de la mitad de la Sagrada Escritura, han quedado en ese lugar tan especial para poderlo ubicar. 150 salmos componen este libro de oración, el libro por excelencia de oración del pueblo de Israel. Tan importante que hasta Jesús mismo oraba con los salmos. Dice el texto del Evangelio, Lucas 24, que Jesús oraba con los salmos, le explicaba a sus discípulos, iba en el camino de Maús y les explicaba la escritura, leyendo al profeta y resaltando o releyendo o orando con los salmos. Es muy importante esta experiencia. Pues bien, entonces empecemos con el número 1, el primer salmo que tenemos nosotros en esta experiencia de esta noche. El Salmo 1 es bastante corto, se compone de 6 versículos. ¿Se pueden imaginar? Es un salmo muy interesante y va a dar una dinámica muy profunda y es descubrir el Salmo 1, esta experiencia de entrar a entrar a esta experiencia. Buenas noches. ¿En qué lengua fue escrito este salmo? Bueno, muy bien, gracias a Marta. Ella hace parte de la escuela bíblica de Santa Isabel, como estábamos diciendo, y la pregunta que hace Marta es muy interesante. ¿En qué lengua fue escrita el Salmo primero? Hoy todos los salmos, pudiéramos decir, en hebreo. No lo perdamos de vista, en hebreo. La lengua del Antiguo Testamento, por excelencia, es el hebreo. Y el hebreo inicialmente se construyó con solo consonantes. Ellos no usaban vocales. ¿Cómo les parece que las vocales las descubrieron o las colocaron después de muchos siglos de haber escrito los textos en el siglo VI, cuando estaban viviendo el exilio? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Gracias, padre. ¿Podríamos decir que David escribió el primer salmo? Esa es como la imaginación, ¿cierto? Que a todos nos enseñan, y los salmos fueron escritos por David. Y oh sorpresa, vamos a descubrir de los 150 que tenemos en nuestra colección, que una tercera parte, por ser generosos, 50, fueron escritos propiamente o adjudicados a David. Este salmo, el primero, es anónimo. Es decir, no conocemos el autor, no sabremos su experiencia, pero en general sabemos, si se dice que los salmos fueron escritos por David, aprendamos a decir que no todos los salmos. ¿Y quién lo dice? Mira que el Salterio, los salmos, en ese primer versículo que casi no leemos, que pasamos muy rápido, allí se nos dice el autor. Pero este salmo, el número 1, el primero salmo, no trae autor. Podemos decir, sin equivocarnos, que es un salmo
anónimo, un salmo que va a indicar una experiencia, más que una persona, una experiencia, la historia y la descripción de un pueblo. Un pueblo que entiende la oración aquí en este salmo en 6 versículos, repartido en momentos. Los salmos son como un diálogo. Entonces les ha tocado alguna vez actuar y decir, bueno, vamos a hacer esta experiencia y vamos a mostrar esto. El salmo por lo general, y este que estamos hoy trayendo aquí al mes bíblico en Cristo Visión, es un salmo que nos presenta esa realidad. Ahí viene la gran experiencia del salmo. Padre, ¿y por qué el Salmo 1 es el primer salmo del Salterio? ¿Por qué el Salmo 1? Qué pregunta tan interesante. ¿Por qué el Salmo 1 es el primer salmo? Pudieran ustedes decir, bueno, porque sí, es como la respuesta obvia, porque sí. Y pudiéramos decir lo contrario. ¿Y por qué el Salmo 150 es el último? Porque sí. O seamos mucho más amables, porque Dios lo quiso así. Hay una respuesta mayor. El Salmo 1 no solamente está allí de primero, sino que abre la puerta, yo he llamado que es la puerta de ingreso al Salterio, a toda esta colección de salmos, porque describe cómo es la vida de un orante, según Israel. No lo olvidemos, estamos en tiempo del Antiguo Testamento, en el pueblo hebreo. Y el orante se dividía en 2 grandes categorías: o somos justos o somos impíos, o somos pecadores. Y esa es la realidad del pueblo de Israel. El Decálogo va a hablar de eso, cómo agradar a Dios, el comportamiento del pueblo de Israel. Los profetas van a hablar de cómo agradar a Dios o cómo hemos perdido la memoria que agrada a Dios. Entonces, este salmo no solamente es el primero, sino es la introducción, la mirada panorámica de la experiencia religiosa de un pueblo supremamente dedicado al proyecto de Dios. Entonces, esa es la gran ventaja. Entonces, tu pregunta es muy importante, Cindy, porque nos da la respuesta para entender que este salmo no solamente comienza, sino introduce toda la historia de Israel. Sería hoy la pregunta oportuna en este momento que hacemos oración: ¿cómo es mi vida espiritual? ¿A qué se parece mi vida espiritual? ¿Con qué la comparo? Y aquí el salmo habla de una experiencia de un pueblo, no de una persona, de un pueblo religioso. O agradamos a Dios y la oración es una manera de agradar a Dios, o descubrimos en la oración que mi vida ha sido alejada de Dios, y el salmo dirá, entrando en desagrado, en contraste con el proyecto de Dios. Pero también quisiera que ustedes llamaran, ahí está el número de nuestro teléfono, interactuaran con nosotros. Estamos hoy buscando el salmo primero para que ayudemos a hacer esta experiencia de poder entender la realidad que traemos esta noche en el mes de la Biblia, orando con la palabra de Dios, y el mejor libro, el libro de los Salmos. Y entramos por la puerta de ingreso, no nos vayamos a meter por otros caminos. La puerta de ingreso es el Salmo primero. El Salmo primero, que lo han titulado los grandes maestros de espiritualidad, los 2 caminos, como que se ofrecen 2 alternativas antagónicas: la manera agradable de actuar delante de Dios, la manera distante de actuar delante de Dios, la manera que Dios avala, la manera que el hombre se aleja de Dios en libertad. Aquí se está hablando de la libertad. El Salmo 1, el primer salmo, trae esta experiencia que nos está haciendo la realidad. Entonces, es la gran experiencia que estamos nosotros realizando y desarrollando. Entonces, es la gran parte que tenemos. Otra pregunta, ¿cierto, Javier? Padre, Padre, ¿y cuáles son los personajes de este salmo? Los personajes del salmo. 2 grandes personajes: el justo, y no un individuo, y el malvado o el pecador, y no individuo. Roles, rangos de esta experiencia: los justos y los malvados. El salmo se divide en 3 grandes elementos. Las 2 primeras versos, dijimos que el salmo tiene 6 versos. Los 2 primeros versículos hablan de los malvados, el comportamiento de una persona que no agrada a Dios. El versículo 3, 4 y 5 hablan del bondadoso, del hombre que agrada a Dios. Y por último, el último versículo trae como la conclusión: ese es el proceder de Dios. Es lo que dice el salmo. Entonces, los 2 grandes personajes son el justo, el bienaventurado. Mira que aquí en mi traducción dice el feliz. En la traducción que estamos enfocando ahora en cámara dice el dichoso. Son sinónimos para decir es el comportamiento agradable a Dios.
Y el antagónico es el malvado, el impío, el pecador, el que lleva una vida desordenada. Son los dos grandes personajes. Por eso, ¿cómo es mi espiritualidad? ¿O es agradable a Dios o es en contra de Dios? ¿Cómo lo sé? De acuerdo a las relaciones que yo tengo con las personas. Padre, entonces, de acuerdo a lo que nos ha comentado, ¿cuál es la importancia de la ley para el salmista? ¿Qué valor tiene la ley para el salmista? ¿Quién es el salmista? El salmista es una persona de oración. El salmista lo que está es recogiendo la experiencia de oración del pueblo. ¿Y qué importancia tiene la ley para Israel? Era fundamental. Si algo distingue a Israel de otro pueblo en la antigüedad, es la construcción de la ley. La ley los hace diferentes porque los relaciona con Dios. Y el salmista quiere decir, el hombre santo, y mira es la categoría que voy a usar, el hombre santo es el hombre que hace oración y practica la ley. Pero si quiere, pensemos que es la ley para el Antiguo Testamento. La ley no solamente es el decálogo. El decálogo es una manera de explicar la ley. Y atención a esto, la ley es 613 preceptos. Son muchos. Nosotros solamente a veces decimos, la ley de Dios se compone de 10 normas, el decálogo. No, esa es una manera, pero en la ley, los preceptos son 613 normas que le corresponde a un buen hombre, al hombre judío, vivir permanente y continuamente. Por eso le preguntarán a Jesús, ¿y cuál de todas esas es la principal? Y Jesús da la explicación. Pero ¿de dónde salen estas 613 normas, estos preceptos? Israel era un pueblo que usaba la simbología, que se expresaba más en símbolos que en conceptos. Y 613, a ver si me ayudan ustedes a sumar, 613 es un año que tiene 365 días, más un hombre que se compone, el hombre hebreo, porque seguramente ustedes van y se tocan su huesito y dicen, a mí me faltaron, espero que no, ni que les sobre. El hombre para Israel se componía de 248 huesos. Entonces, si sumáramos, Marta, que es aquí la de las matemáticas, 365 más 248, ¿sí da 613? Sí, da 613. 613, dice Marta aquí científicamente. ¿Qué quiere decir 365 más 248? ¿No? ¿Entramos en clase de matemáticas? No. La ley es todo el año, 365, todo el ser, un hombre, cumpliendo el precepto de Dios, es decir, agradando a Dios. Por eso 613 normas, 613 normatividades componían la ley de Dios. Repitámoslo, porque esto es muy importante y es lo que vamos descubriendo. La ley se compone de 613 preceptos. Un año, 365, más 248, eso da 603. Les invito a los siguientes anuncios comerciales y continuamos aquí leyendo y orando el Salmo primero. Seguimos esta noche y todo el mes de la Biblia que ha decretado la Iglesia en honor a San Jerónimo. Estamos haciendo el mes de la Biblia. Y aquí entre nosotros, obviamente en nuestro canal Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica, leyendo textos bíblicos, orando con los textos bíblicos, con los salmos, el libro de oración de los salmos. A ver, una Martica. pregunta, ¿quién fue San Jerónimo? Uy, San Jerónimo, qué bien la pregunta, Marta, gracias. San Jerónimo fue un santo de los más reconocidos de los comienzos de la Iglesia. San Jerónimo posiblemente murió en el año 430 y el año 430 es los comienzos del siglo V, ¿no? Sí, estamos en el siglo V, más o menos. Y entonces Jerónimo, que empezó la mitad del siglo IV, por dar una cifra, 350 al 430, se dedicó a una tarea titánica, y si se me excusa la expresión, titánica, arduosa, de gran trabajo. ¿Saben qué hizo San Jerónimo? Se hizo la pregunta que hoy nos hacemos: ¿por qué la gente no lee la Biblia? ¿Y saben qué descubrió Jerónimo? ¿Qué descubrió? Que no leía la gente la Biblia porque está escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, o en griego el Nuevo Testamento. Y ya no estamos hablando ni griego ni hebreo, sino la lengua del Imperio Romano. Y se puso a traducirla palabra por palabra, letra por letra, con pluma y sin letra. Me imagino que tardaría cantidad de tiempo. 30 años posiblemente. Probablemente 30 años traduciendo la Biblia. Primera parte del hebreo al latín y segunda parte del griego, del Nuevo Testamento, al latín. Sin derecho a equivocarse. Ustedes pueden imaginar dónde se equivoque un poquito, volver a dañar ese trabajo, volverlo a hacer.
Entonces, por eso, por ese esfuerzo, y es la Biblia que se llama la Vulgata. Vulgata quiere decir conocida por todos, es decir, porque sea popular, asequible Del pueblo. del pueblo, asequible a todos. Entonces tradujo eso y se convirtió como en plataforma para tantas y tantas traducciones que tenemos nosotros. Seguramente que cada uno tenemos aquí una traducción distinta. Tenemos aquí, yo estoy usando la Biblia de Jerusalén, Cindy está usando en su sistema electrónico la Biblia Dios habla hoy. Cada uno pudiéramos tener, gracias a Jerónimo, a ese hombre apasionado que gastó 30 años, y es interesante decirlo, porque hoy con todos los recursos electrónicos nadie lo ha logrado superar a Jerónimo, 15 siglos después, nadie lo ha podido superar. Y su fiesta se celebra a final de mes, el 30 de septiembre. Por eso la Biblia declara este mes como el mes de la Sagrada Escritura. La Iglesia nos declara este mes. Esto no quiere decir, porque a veces nosotros los colombianos somos como de extremos, ¿no? Sí, Entonces correcto. podemos decir, entonces la Biblia yo la leí en agosto, esa no tiene validez. Entonces en octubre no debo leerla. Claro. Es que con la Biblia pasa como con la mamá. La mamá se le llama todos los días, pero el Día de la Madre es en mayo. No significa que el resto del año no. Entonces ahí está claro. Jerónimo haciéndonos esta experiencia. Carlos, que... Padre, no, pues colocándole cuidado a lo que usted nos comentaba. A mí todavía me queda la inquietud. ¿Cómo podemos nosotros aplicar este salmo a nuestra vida cotidiana? Este salmo quiere indicarnos, gracias Carlos, Lo digo es porque nosotros tenemos que extraer de la Biblia lo mejor y lo que nos pueda servir, ¿verdad? Claro. Este salmo nos da unas formas y muy aplicable a hoy. Hoy cómo se divide la sociedad. Hoy mira que la sociedad tiene mucha gente que busca consejos malvados. Tan peligroso cuando yo pido un consejo a alguien que no sabe aconsejar. Hoy nosotros estamos sentados, estamos como mezclados en la senda de los que practican la injusticia, y por eso nos aparece la vida desagradable. En los que se sientan con los necios. La Biblia llama necios a aquellas personas imprudentes, y hoy nos están diciendo no hagan eso. Creo que el consejo de la Biblia es aplicable a nuestra realidad. No vayamos a pedir el consejo al que no sabe, no nos unamos al que practica la injusticia, no caigamos en necedades, sino que agrademos a Dios. Y agradar a Dios es sinónimo como el agua que corre y da fertilidad a la tierra. ¿Te puedes imaginar, Carlos, que así fuera nuestra espiritualidad fértil? Que el que nos llegara a nosotros, el que orara con nosotros, tuviera vida nueva y saliera con una experiencia diferente. Seríamos totalmente... Permíteme, Carlos, vamos a escuchar a Ángel. Ángel, buenas noches. Padre, buenas noches. Qué alegría escucharlo. Y me alegra a mí también verlos allí, en ese programa tan hermoso. Padre, yo tengo una duda. Se dice que la lengua mater de los libros sagrados es el sánscrito. Entonces, ¿quién la tradujo al hebreo? No, mira, realmente gracias, Ángel. Gracias, Ángel. La pregunta muy importante que hace Ángel. Realmente el libro hebreo, cuando sale el libro, es decir, el libro es posterior, pasa como, no pasa como nos sucede a nosotros, que nosotros escribimos casi que al momento de nacer. Ellos primero mucho tiempo hablaron, que fueron las lenguas originales, los escritos, y después escribieron, que es la lengua oficial del manuscrito. Y esa sí nació en hebreo, Ángel. El texto bíblico, el 75% del Antiguo Testamento en hebreo. Porque digamos, la verdad, 7 libros fueron ya escritos en griego. De 46 libros, el 70, el 80. Yo ya entro en duda cada vez que yo doy cifras porque Marta aquí me corrige. Entonces, Marta es como la matemática aquí. Pero la gran mayoría de los libros del Antiguo Testamento en hebreo, 7 libros en griego, y por eso en algunas Biblias no los traducen como libros oficiales debido a que no fueron escritos en la lengua del pueblo de Israel. Entonces, muy interesante eso, Ana. Padre, una pregunta. Dime, Javier. Hay una devoción de los católicos que es poco conocida, que es la liturgia de las horas, y es basada precisamente en los salmos. ¿Por qué se difunde tan poco en nuestra iglesia? Bien, gracias, Javier. La liturgia de las horas, cuando nace, y tal vez por eso no ha tenido toda la difusión, y ya hemos trabajado mucho, cuando nace en un contexto de vida espiritual profunda, y esa vida espiritual profunda se llamó vida monástica. Fueron los monjes los que rescataron realmente los salmos en la oración. Después la iglesia la trajo a todos nosotros,
Y a todos nos piden, independientemente del Estado, a mí, al sacerdote, a ti, el laico, a ustedes el matrimonio, a todos nosotros se nos pide que hagamos oración con los salmos, y la Iglesia creó una dinámica que se llama la liturgia de las horas, y es en distintas horas del día, por eso horas, ir leyendo los salmos de una manera didáctica, catequética, para que en un mes de 4 semanas hayamos pasado por todos los 150 salmos. Tiene esa gran pedagogía y esa didáctica, la liturgia de las horas. Hemos trabajado mucho, es posible que nos falte más. Yo conozco parroquias, sacerdotes que congregan a sus feligreses en la mañana, que es la oración de laudes, o en la tarde, hace un ratico la estábamos rezando, vísperas, para ir dando unidad. Son como las 2 horas grandes de la liturgia. Hay otras horas intermedias que se hacen ya de una manera más personal, porque coincide la hora con el tiempo. Más tarde, cuando terminemos este programa, entramos en completas, que normalmente se reza alrededor de las 9 de la noche, 10 de la noche. Ya congregar a una población a que venga a rezar completas en Bogotá no es fácil, ¿no? El clima, el tiempo, el cansancio, la seguridad. Pero estamos llamados todos a seguir cultivando la liturgia de las horas. Así que, Javier, creo que esa es una experiencia muy importante para nosotros los católicos, que no podemos eximirnos de esa gran realidad. Carlos, ¿va a dar algo más? Sí, padre. Pues yo he escuchado y sé pues, que todos los salmos se pueden cantar, ¿verdad? No sé si hay algunos que se pueden o otros que no, o tienen alguna, llamémoslo entre comillas, dinámica para alabar a Dios cantando. Claro, de hecho, vea, la reunión de salmos se llama salterio, y el salterio quiere decir musicalización. Es decir, el salmo está hecho para ser musicalizado. Es decir, si se me permitiera el ejercicio, aquí está la partitura, ahora me falta el instrumento. Entonces aquí está la partitura, ahora el instrumento. Todos los salmos nacieron para ser cantados. Lo que pasa es que nosotros, por las costumbres, obviamente que la música hebrea es diferente a la música nuestra, pero lo mejor que pudiéramos hacer es cantar pero bien el salmo. Y yo prefiero, si el salmo está regular en el canto, mejor prefiero un buen proclamador del salmo. Y a ese se le llama el salmista. Tengamos la atención a este oficio. El que proclama el salmo en la Eucaristía es el salmista. Sigamos escuchando llamadas. Carlos, buenas noches. Buenas noches, padre. Qué alegría. Me dicen que de Tunja está llamando. Sí, señor, de Tunja. Muy más contento yo de estar participando en este programa tan bonito. Gracias, Carlos. Créeme que Tunja es de las ciudades que yo más visito, porque me encanta la gente de Tunja y toda la gente de Boyacá. Dale un saludo a todos ellos, por favor. Muchas gracias, padre, y bienvenido. Cuantas veces pueda venir a Tunja, bienvenido. Amén, Carlos. De su tierra. Así es. Era que yo quería preguntarle, pues en el Rosario están los días el día de los misterios gloriosos, el día de los misterios de todos. Entonces, ¿el salmo puede rezar uno cualquier salmo diariamente o debe tener un salmo para un día específico? No, mira, es como la oración. Los salmos tienen la libertad, es como la oración. Uno dice, yo quiero hacer hoy, me siento triste, voy a hacer una oración de consuelo. Me siento feliz, me fue bien en un trabajo, démosle gracias a Dios. Los salmos también responden a esa exigencia. No hay como un orden, tienes que hacer el 1 o el 2 y el 3 y etcétera. Entonces, de acuerdo al estado, a la necesidad o a las circunstancias, tomas un salmo, pero hay unos referentes grandes que nos coloca la Iglesia y es bueno tenerlos presentes. Siempre que queramos hacer una oración de penitencia, ubica el Salmo 50, por ejemplo, ¿ves? Siempre que quieras darle gracias a Dios, ubica el Salmo 117. Entonces, hay unos referentes. Siempre que estés en una asamblea, y sobre todo allá en Boyacá y en Tunja, que la gente es tan festiva y tan religiosa y tan fervorosa, el Salmo 150. Entonces, ahí vamos encontrando unos códigos, pero no tengo que llegar al Salmo 150 porque he recitado los otros salmos anteriores, sino se tiene esa libertad. Esto es muy importante, tenerlo presente para irlo haciendo. Incluso en la liturgia de las horas, ahorita lo que preguntaba Javier, la liturgia de las horas, no están los salmos en secuencia. Entonces rezamos el 1, 2 y 3 en la mañana, 4, 5 y 6 en la tarde, sino que ellos los van tomando de acuerdo a la necesidad y al momento en que se está proclamando el salmo. Porque el salmo sí responde a una necesidad. Así nació el salmo. El salmo nació en un momento específico del pueblo de Israel.
Hoy nosotros, que no somos el pueblo de Israel, sino la iglesia de Jesús, estamos haciendo la experiencia y los adaptamos a nuestras circunstancias. Cindy. Yo tengo una. Espérame. Todos. Marta y Cindy, a ver. Cindy, a ver. Padre, o sea que los salmos son muy poéticos. Sí, uy, qué bien. El salmo es poesía y la poesía no es literal. Ustedes, el salmo no dice el hecho como una frase. Decimos tengo frío, ahora dígalo en forma poética. El sol se va disminuyendo y se va derritiendo, por eso, ¿ve? Ya entra en la poesía. Pero tengo que entender el significado de la palabra para entender el mensaje que dice. Entonces, muy bien, Cindy, es una poesía. Marta. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué el Salmo 91 es tan importante para los católicos? Muchas veces las Biblias que uno va a una casa y están abiertas y están en el Salmo 91. Ahorita te respondo. Si quieres, démosle la oportunidad de Cincelejo. Alberto de Cincelejo. Alberto, buenas noches. Buenas noches, padre. ¿Cómo ha pasado? Bien, oye, Alberto, qué gusto escucharte. Gracias, lo mismo, padre. No, padre, yo soy un laico comprometido. Qué dicho. Y cuando nos enseñaron los salmos, nos dijeron que los salmos eran las canciones populares del pueblo. Sí. ¿En qué se relacionan? Sí, gracias, Alberto. Sí, es decir, el salmo, mira que el salmo le pasa como a nuestras oraciones. Si ven que cada día vamos aprendiendo más oraciones, porque hay gente que tiene como esa capacidad de escribir oraciones y hace oraciones. Yo entré hoy a este santuario y como que le compuse una oración. Yo soy muy devoto de este santo y le construyo una oración. La ventaja de la oración es que da la libertad. Los salmos eran lo mismo, eran canciones espirituales que le permitían al pueblo de Israel vivir su fe. Y aquí tenemos una colección de muchos salmos que relativamente son pocos. Decir que yo solamente me sé 150 oraciones es mucho, pero relativamente poco, ¿no? Pero se han condensado las que fueron más significativas para el pueblo de Israel. Como me pasa hoy a mí, ¿cuántas oraciones tenemos? Pero yo ¿cuántas me sé? Seguramente que la iglesia tiene centenares de oraciones, pero ve tú a ver cuántas sabes. 1, 2, algunas. Entonces, esa es la gran experiencia. Entonces, Marta, el Salmo 91, sí, ¿cierto? Sobre el Salmo 91. Atención a esto, y creo que con esto podemos ir cerrando este ciclo tan bello. El Salmo 91 nos han enseñado que es como para protegernos, por eso lo colocamos casi a la entrada de la casa y bien grande la Biblia y que se vea el Salmo 91, que si entra el ladrón lo lea y salga corriendo. No, esa no es la finalidad. La finalidad de la palabra no es para que decore la casa o para que me proteja del ladrón. La finalidad de la palabra es para que yo la entienda y la viva. Y se creó como esta bella tradición, pero es mejor profundizarla, que si tú tienes la Biblia abierta en el Salmo 91 y la colocas en la sala, la Biblia, como que Dios te protege de aquellas circunstancias adversas, que puede ser un ladrón que puede entrar a tu casa. El Salmo 91 realmente está pidiendo la protección de Dios en todas las circunstancias de la vida, no solamente en el día en que nos vayamos y dejemos la puerta mal cerrada, porque con Biblia o sin Biblia, el ladroncito así, el mismo disparate. Bueno, creo que vamos terminando. Oye, qué rico. Gracias. Ellos son jóvenes. Ellos dicen que no me gusta, no nos diga jóvenes, son jóvenes leyendo la palabra. En una escuela bíblica que tenemos en Santa Isabel, los padres seudistas, en Santa Isabel, que se llama Escuela Bíblica Santa Isabel. Son mis alumnos de Salmos. Yo quisiera que todos ustedes fueran mis alumnos. Yo sería feliz de tenerlos a todos los oyentes de Cristovisión, televidentes de Cristovisión, en mi experiencia. Vayan a Santa Isabel, vayan al Minuto de Dios. Estamos en muchos puntos haciendo la experiencia. Lo importante es que el mes de la Biblia no nos quedemos sin leer y conocer la palabra de una manera más amena. Así que a Javier, a Marta, a Cindy, gracias, a Carlos, gracias. Mañana nos vemos en clase, ¿no? Sí, Felicidades a ustedes, hermanos. Bendiciones y hagamos de septiembre el mes de la Biblia y de la palabra el proyecto de Dios. Soy el Padre Gonzalo Gómez y les invito a seguir en sintonía de nuestro canal Cristovisión. Bendiciones para todos.
El mundo de la Biblia.